Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Continuamos escuchando este libro cuyos protagonistas son Tobit, Tobías y Sara. El libro de Tobías, que en el pasaje de este día que se proclama en la Eucaristía, en la misa, tiene como sentencia, como pequeña síntesis que suele venir en los leccionarios, en el libro en el que se lee desde el ambón, una frase en rojo, tanto para la primera lectura como para el Evangelio, una pequeña frase en rojo que habitualmente no se lee, pero que es como un resumen de la idea principal del libro. Y en este caso dice así: permanecí sin ver. Es el resumen de este libro, del pasaje que se lee hoy, de los versículos que hoy se proclaman, y hace referencia a lo que dice Tobit, quien quedó ciego por una cosa un poco ridícula. Este hombre que se recuesta en la tapia con la cara descubierta y los excrementos de los gorriones, aún calientes, le caen sobre los ojos. Y luego va con el médico y resulta peor los remedios que le ponen y terminó totalmente ciego. Y 4 años permaneció sin ver. En esta frase los padres de la Iglesia han visto, y también los comentaristas, una parte del itinerario de la fe, que es llamado muchas veces la noche oscura. El hombre que tiene fe pero que de pronto se queda ciego y lo que antes le parecía luminoso y hermoso de su propia fe, ahora todo lo ve tenebroso. Y está como desorientado, está como ciego. La presencia de Dios se le hace lejana, empieza a titubear, y lo que antes era un estímulo para vivir rectamente los mandamientos, ahora se convierte en un peso, pero no solo para él, sino también para los demás. Pero vamos por partes haciendo esta meditación. Tobit, ¿no? Es ya conocido porque practica el bien, ha enterrado a un hombre, un poco se han burlado de él, pero él se mantiene en la justicia, es un hombre recto que practica los mandamientos de Dios. Y ahora le sucede esto que parece ridículo, como cuando un hombre tiene muchas contrariedades y suele decir así, ¿no? Ya solo me falta que un pájaro pase y deje caer sus excrementos sobre mí. Pues ese ya solo me falta, es lo que le pasa a Tobit. Y no encuentra curación. Y en ese contexto se aflige él y se afligen sus parientes. Uno de sus parientes lo cuida durante 2 años, pero luego se tiene que ir. Y entonces las cosas empeoran, porque ahora su esposa tiene que trabajar. Se va acrecentando en Tobit una oscuridad, una suerte de desesperación, de desánimo, de desilusión. Hay unos autores que dicen que la religión es algo terrible, algo negativo, porque deriva siempre en el fundamentalismo, porque la religión sería la causa de los fundamentalismos que causan violencia o que atacan a los demás. Es cierto que dentro del espíritu religioso está íncito este peligro, pero esa no es la esencia de la religión. Ese es un peligro que hay que evitar. Y lo que sucede es que el hombre, cuando abraza verdaderamente la fe, tiene un deseo de comunicarla y querría que los demás también compartieran su fe. Pero
puede caer en la tentación de querer imponerles a los demás sus prácticas, su fe. Hay una diferencia, pues, entre la verdadera fe y el fundamentalismo. El fundamentalista quiere imponer con rigor su propia fe y hace padecer a los demás, mientras que el hombre verdaderamente religioso padece él en su propia carne las consecuencias de vivir su fe, pero en cambio ayuda y les hace más ligera la existencia a los demás. Pero esto no es fácil de vivir, y a eso hacen referencia los autores, los maestros de la espiritualidad, como por ejemplo San Juan de la Cruz, cuando habla de esta noche oscura, cuando hay en el alma de los principiantes en el camino de la fe una cierta oscuridad, y esa oscuridad es como una amargura. El hombre religioso se desespera de que los demás no vivan con intensidad su fe. Y tenemos un episodio aquí que es muy sencillo, pero es algo como concreto y práctico. La mujer de Tobit se vio obligada a trabajar y un día, después de haber terminado una pieza de tela, el patrón, el que la había contratado, además de darle su paga, le regala un cabrito. Ella regresa contenta a casa con ese cabrito que se puso a balar y Tobit se enoja, acusa a su esposa. Seguramente te lo habrás robado, devuélvelo, le dice. Y ella le dice que no, que es un regalo, pero él no le cree y se avergüenza del comportamiento de su mujer, de su esposa, y le insiste que lo devuelva a su dueño. Tobit está pasando por un momento difícil en el itinerario de la fe, la oscuridad. Está ciego no solamente de la vista de los ojos de la cara, sino también hay oscuridad en su alma. Está como con un celo amargo, una rectitud que raya en el fundamentalismo y quiere que todo el mundo viva una especie de justicia de fuego, y por eso sospecha que su mujer se ha robado el cabrito, que ella no debería haber aceptado tal regalo. Se le está amargando el alma, y eso es justamente la oración que se escuchará en la lectura de mañana. Es una lectura un poco de desilusión, de desesperanza. Pero de momento, en el pasaje que estamos escuchando, se nos muestra a un Tobit que 4 años ha estado ciego. Y en esos 4 años se le ha ido carcomiendo un poco la alegría que tenía de hacer el bien, de cumplir la palabra de Dios, de poner en práctica las obras de misericordia. Y no es que esté sufriendo una tortura de un enemigo, sino que es algo todavía más ridículo. Es estos excrementos de unos gorriones, y allí comenzaron sus males. Quizá en nuestra imaginación uno está dispuesto a sufrir grandes males si vienen de un enemigo declarado. Pero ¿qué tal cuando los males que hemos de sufrir provienen de las circunstancias, de pequeños accidentes, de un achaque que nos aparece por una combinación de factores un poco desafortunados, pero no hay un tirano, no hay un monstruo delante de nosotros? El peligro es que se nos amargue el alma. Con razón esta historia de Tobit y todo este libro, junto con otros más como el de Job, son llamados libros ejemplares, porque nos dan un escarmiento, nos muestran un ejemplo, nos dejan ver como en un espejo lo que podría ser nuestra realidad, para que aprendamos de ellos. Los maestros de la vida espiritual sacaron mucho jugo a estos libros para ir mostrando las etapas de la fe, el itinerario, y prevenirnos un poco así. Ahora sí que escarmentando en cabeza ajena, prevenirnos en estas distintas etapas para nosotros vivir de otra manera las adversidades y las dificultades, al mismo tiempo que aprendemos de ellos
su tenacidad y su perseverancia en la fe. En todo caso, mientras seguimos avanzando en la lectura de este libro de Tobías, imploramos al Señor que si en algún momento perdemos de vista la luminosidad de la fe, que no se lo hagamos pesado a los demás, que seamos un poco exigentes con nosotros mismos, pero muy compasivos y muy luminosos para los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.